Sí, pero con esta crisis que viene pasando a nivel nacional del país, ¿usted cree que de repente es un poco difícil? No, pues, claro que no. No se puede sostener el modelo que tenemos. Es un modelo expoliatorio, es un modelo donde la carga tributaria le mete la mano a la gente al bolsillo y se la saca obligadamente. Fíjese usted... Pero lamentablemente los peruanos, si nos involucramos en este aspecto, somos demasiado conformistas. ¿Usted lo cree? Yo tengo mis dudas. Yo no creo que los peruanos sean conformistas. Lo que yo creo es que hay mucha clase política que es abusiva y quizás conformista. Digamos, el derrotismo económico no lo tiene por qué tener el peruano. Fíjate tú, muchos años atrás hemos sido la civilización más espléndida de este lado del mundo. Llegaron los españoles y el Perú seguía siendo el país más importante de América Latina, era el virreinato principal. Obviamente que si se quiere levantar el país con este tipo de tratados de libre comercio, tampoco yo creo que es favorable para los sectores más alejados de la región o de todo del sur del país. Bueno, yo creo que eso es discutible, fíjate tú, porque Chile es un país que ha firmado tratados de libre comercio con casi todo el mundo, claro, y lo ha hecho hace muchos años. Y fíjate tú cuántos años nos lleva ahora. Si nosotros hubiéramos hecho eso en los 70, como lo hacía Chile, en lugar de tener este gobierno de Velasco que terminó creando un desastre económico, yo creo que ahora serían los peruanos los que estuvieran comprando propiedades en Chile, que fueran empresas transnacionales peruanas las que estarían en Santiago y no al revés. Exacto. Atención, la reducción de la pobreza. ¿La reducción de la pobreza dónde? ¿En las zonas rurales, en el sur del país o solamente en el ámbito de la ciudad? Bueno, a nivel del país, es decir, ¿dónde está el sector menos capitalizado? Pero ¿cómo hacer el empresa? Sector rural. Pero dígame cómo hacer empresa diferente en diferentes sectores. Bueno, déjame responderte eso. Yo creo que para hacer empresa hay que otorgarle el protagonismo de sus vidas a los individuos, hay que empoderar a los individuos. Es decir, fíjate tú que mucho tiempo hemos tenido ya con el Estado a través de programas sociales dando dádivas. Yo no estoy aquí para pedir la eliminación de los programas sociales que finalmente alivian la pobreza, ¿verdad? Pero no emancipan a los pobres de esa condición. Y yo creo que para que los pobres se emancipen de la pobreza, tiene que haber empleo, tiene que haber trabajo. ¿Cómo creas el empleo y el trabajo? Pues tiene que venir alguien a crearlo. No lo va a crear el Estado, lo tienen que crear los privados, los individuos. Entonces es así como sales de la pobreza. Con ellos, pero ellos solamente se acostumbran a recibir, a estirar la mano y decir gracias. Bueno, es que esto es un tema sistemático. Pero ¿cómo hacer para cambiar todo esto? Usted que de repente también toca en el tema de lo que es la reducción de la pobreza, promover la libertad empresarial. Déjame responderte eso. ¿Cómo se cambia esto? Yo creo que mucho tienen que ver las ideas. Yo creo que ellas son las que revolucionan el mundo. Y entonces nosotros queremos promover esta idea de limitar el Estado. Porque fíjate tú, yo honestamente ya estoy como muy molesto con la clase política. Es decir, ¿y cómo tienen protagonismo los políticos? Porque el Estado es muy grande. Entonces, lo que hay que hacer es limitar el accionar de los políticos. Hay que cortarles esos tentáculos que se expanden por el Cusco, que se expanden por el Perú y que acaban empobreciendo mucho más a la población. Tú nunca has visto a un político que cree empresa. Fíjate tú. El otro día el presidente García, que ha venido con ciertas declaraciones un poco extrañas, por decirlo menos, ¿no? Comparaba el patriotismo con el pago de impuestos. Y a mí eso me repugnaba, me repelía, porque este señor, que no tiene mayor oficio, porque nadie le conoce mayor oficio que el de dar discursos, se tomaba las libertades de decir que el pago de impuestos tenía que ver con el patriotismo peruano, es decir, yo pago más y soy más peruano. Esto es absurdo, ¿no? El pago de impuestos en un país ideal tendría que ser voluntario, porque lo que está haciendo es que me estás quitando un dinero que yo he producido para disponerlo como tú mejor prefieras. Y normalmente los políticos se lo embolsillan, que es lo que pasa. Hablando de eso, hay que cambiar el sistema. ¿Cómo lo cambias? Pues hay que limitar a los gobernantes. Esa es la clave, yo creo. Acá ya no se tiene que discutir quién gobierna. Acá se tiene que discutir cómo gobierna. Perfecto. ¿Para qué tiene la colectividad? ¿Cómo se debe limitar gobernantes? O sea, solamente que de repente exista unas elecciones a nivel nacional como presidente solamente 2 candidatos. No, en realidad no. Bueno, ese es el sistema electoral que habría que definir, pero yo me refiero a la limitación del gobierno. Es decir, el gobierno, yo no sé qué cosa tiene que hacer. Fíjate tú, el gobierno le encargan
cuidar de los niños, cuidar de los ancianos, hacer carreteras, hacer ferrocarriles, empresas eléctricas, empresas metalúrgicas, encargarse de los puertos, de los aeropuertos, del comercio, decirle de los impuestos. Es decir, el gobierno y el Estado pues ya no sabe dónde mirar. Pues con tantas tareas encargadas, evidentemente tiene que ser ineficiente. Crea un sistema burocrático enorme, y tú ya sabes cómo son los burócratas, si no te invito a ir al seguro o a la universidad para hacer un trámite. Claro. Entonces, ese es un problema sustancial en el Perú. Hay que reformar el Estado, hay que descentralizarlo, hay que pulverizar el poder.